Aviso legal. Aviso legal México. Arquiromagia. Diseño arquitectónico, quiromancia y magia, utilizando a los elementales de la naturaleza. Advertencia. La intención de este video, así como de las diversas plataformas que forman parte y como un medio de enseñanza-difusión de la técnica con el nombre de Arquiromagia, es la de brindarte un apoyo, una alternativa para que puedas desarrollar y plasmar tu inquietud, tu idea de la vivienda que deseas construir. Soy arquitecto de profesión, con varios años de experiencia como docente, y por tal motivo utilizaré un lenguaje accesible apoyándome con imágenes que puedes encontrar en las diversas plataformas y páginas de arquitectura. Estos videos están dirigidos a personas que no están tan familiarizados con el tema y obtendrás las herramientas necesarias para que puedas plasmar tu idea. A esta etapa inicial se le conoce con el nombre de anteproyecto. Para que tengas una idea del costo aproximado que te cobrará un arquitecto por realizar ese trabajo inicial, que consiste en interpretar tus ideas, tus requerimientos de habitabilidad, a una primera propuesta de diseño es de 80 a 100 pesos por metro cuadrado. Con la información que te brindo en estos videos, tú podrás realizar esta primera etapa del diseño y podrás ahorrar el dinero de esta primera etapa. Si la información que te brindo en mis videos son de utilidad y estás conforme con la propuesta que desarrollaste y deseas realizar la construcción de tu vivienda, entonces requieres contar con trabajos más completos y especializados. A esto se le conoce con el nombre de proyecto arquitectónico, que es el conjunto de planos arquitectónicos. Cabe mencionar que en algunas comunidades, para obtener el permiso de construcción por parte de las autoridades competentes en esta materia, te exigen que realices un trámite sencillo. En algunos casos basta con un aviso y un tanto del juego de planos arquitectónicos. Para que tengas una idea, el costo aproximado que cobraría un arquitecto por realizar este tipo de trabajo está entre los 200 y 250 pesos por metro cuadrado. En las grandes ciudades, para obtener el permiso de construcción por parte de las autoridades competentes en esta materia, se requiere presentar mucho más información y además de la participación de otras disciplinas como la ingeniería civil, que son los ingenieros y especializados en ver la parte estructural del proyecto. Además se requiere de la aprobación del director responsable de obra, claro, y en conjunto con las actividades que desarrolla el arquitecto. A este grupo de actividades que en su conjunto conforman a lo que se conoce como el proyecto ejecutivo. Digo, para que también tengas una idea, el costo aproximado que cobra un arquitecto por realizar este tipo de trabajos es de 450 a 500 pesos el metro cuadrado. Retomando la esencia de la estructura de este video y de los demás videos que posteriormente presentaré, están conformados en tres partes. La primera parte te explicaré cómo diseñar una vivienda con un método tradicional. Aclaro, si a ti tan solo te interesa desarrollar tu proyecto, la primera parte de cada video te servirá para conformar tu idea. La segunda parte, si tú eres una persona con un interés
una inclinación a la parte mágica de la naturaleza y cuentas con una sensibilidad más desarrollada que el común de las personas, la quiromagia te ofrece una técnica utilizando a la quiromancia en donde podrás identificar tus capacidades de habitabilidad. Tercera parte y por último, si tú eres una persona que cuenta con la creencia de que existe la relación mágica entre las personas y los elementales de la naturaleza, en esta sección se explicará cómo desarrollar el espacio sagrado, el espacio de culto, en donde se colocará el árbol sagrado. Comentarios previos a la propuesta de acomodo. Tomaré como ejemplo de usuario una persona que se encuentra en una edad aproximadamente de unos 30 años. Él tiene un terreno heredado por sus padres de forma rectangular. Consideramos una dimensión imaginaria de 25 metros de frente por 20 metros de fondo, con una superficie plana, libre de escombros y de montículos de tierra o de piedra. Él cuenta con una pareja y juntos tienen la ilusión de formar una familia, con 2 hijos. Los integrantes contemplados son 4 personas, pero además piensan contratar a una persona que los asista de los quehaceres domésticos. Por tal motivo se considera, además de la recámara principal, la recámara de los hijos y una recámara extra opcional para visitas o para la persona que asiste al quehacer doméstico. La parte de la convivencia social son personas que tienen un círculo reducido de amistades. Ocasionalmente participan en reuniones. Por tal motivo los espacios como la sala y el comedor serán de un tamaño estándar. Por el momento utilizaré estos conceptos básicos que determinan el perfil de usuario. Conforme vamos desarrollando la propuesta del diseño de vivienda, en mi ejemplo hipotético reafirmaré más ese perfil. En tu caso conocerás más a fondo tu propia realidad y de las necesidades que deseas satisfacer en tu idea de vivienda. Primera parte. Diseño arquitectónico. Propuesta de acomodo. Como se mencionó en los videos anteriores, se debe de contar con una lista de espacios que vamos a necesitar para conformar nuestra propuesta de vivienda. A esta lista la vamos a clasificar por diferentes categorías y por color. Espacio público, vamos a utilizar un color azul claro. Espacio privado va a estar representado con un azul más fuerte. Espacio de servicio va a estar representado por un color rojo. Circulaciones va a contar con el color verde y áreas comunes con un color gris.
Es importante utilizar imágenes que simbolizan cada espacio. Recordemos que en el lenguaje arquitectónico, esta expresión sería en planta arquitectónica. Y se pueden imprimir estas imágenes en hojas de color, diferenciando cada categoría. Cabe mencionar que en esta etapa no incluimos dimensiones o sistemas constructivos. Tan solo utilizaremos una simbología básica para representar cada espacio. En esta lista tenemos el espacio público que está representado en color azul. Ponemos lo que es la sala, el comedor, medio baño y un estudio. Espacio privado lo tenemos con un azul un poquito más fuerte, que es la recámara principal, el baño completo, cuarto de televisión y recámara secundaria. Espacio de servicio viene en un color rojo, que es la cocina, cuarto de lavado, patio de tendido y un área para guardar cosas, puede ser una bodega, una alacena. Circulaciones en color verde, que es el acceso principal, vestíbulo y una escalera. Áreas comunes es el jardín, la cochera. Es importante contar con una orientación en donde se exprese lo que es el norte, el sur, el este y el oeste. El norte se manifiestan los vientos predominantes, que son los vientos más fríos. Al este es por donde sale el sol, digamos que es en la mañana. Al sur sería el mediodía y al oeste sería el atardecer, y es por donde entran los vientos más cálidos. Propuesta de acomodo. Yo utilizo una figura simple como terreno. Identifico cuáles son las limitantes. En este caso serían las colindancias. Como ejemplo, son los predios de los vecinos. Otra limitante son las banquetas. Un dato importante es ubicar el frente del terreno, en donde se va a ubicar el acceso principal. En tu caso tendrás que identificar cuáles son esas limitantes. Recuerda que para esta propuesta solo se considera como una idea de acomodo sobre la proyección de la superficie. Por el momento no consideramos las características del terreno. Si es un terreno hondo, si tiene pendiente o con montículos de roca. Ese tipo de datos se resuelven con la propuesta de construcción. La orientación. Es importante ubicar el norte magnético dentro de tu terreno. Con esto determinamos por dónde se manifiesta la iluminación del amanecer. En este caso corresponde a la orientación del este. En este ejemplo es el lado derecho del terreno. La orientación sur corresponde al frente del terreno. Es cuando se manifiesta la mayor carga solar. La orientación oeste corresponde al lado izquierdo del terreno. Es donde se manifiesta el atardecer. Es cuando la iluminación solar es más tenue y las corrientes de viento son más cálidas. Al norte provienen las corrientes de viento predominantes y son las corrientes de viento frías. Esta información que acabamos de ver es importante que la investigues cómo aplica en tu localidad. En el caso para ubicar el norte magnético, puedes utilizar una brújula.
La consigues fácilmente en cualquier tienda de artículos escolares. Jardín. Es importante contar con un espacio que separe la casa con la colindancia. Esto permite una buena iluminación y ventilación de las habitaciones que se colocarán en la parte posterior. Otra función del jardín es la de la captación de agua de lluvia. En algunas localidades te piden este espacio como parte del requisito de diseño y se conoce como área permeable. El acceso principal. Con la ubicación del acceso principal determinamos cuál es el frente de la vivienda. Ya con los elementos antes mencionados podemos empezar a trabajar primero con los espacios públicos. Sala. La actividad que se realiza en este espacio por lo general es en la tarde. La orientación recomendada es por el oeste. En este ejemplo es el lado izquierdo del terreno, para poder captar la iluminación solar del atardecer y utilizar los vientos cálidos. Por eso es recomendable contemplar la ubicación de ventanas hacia esa orientación. Se recomienda además colocarlo junto al jardín. Con esta idea ofrecemos un remate visual. Comedor. En este espacio se realizan actividades en diferentes horarios. Por tal motivo requiere contemplar diferentes orientaciones. Por la mañana se sirve el desayuno. Se requiere considerar una ventana orientada al este. Del mediodía a las 3 de la tarde se sirve la comida. Se requiere contemplar una ventana orientada al sur. Por si se realiza una actividad o una cena, se requiere una ventana orientada al oeste. Para captar la iluminación del atardecer y los vientos cálidos del oeste. Otra forma de ventilar el comedor es con los vientos del norte. Y con ayuda de barreras de vegetación provocamos que estas corrientes choquen y se generen remolinos e ingresen a la habitación. Estudio. Dependiendo del tipo de trabajo o negocio, una propuesta es colocar el estudio o consultorio o taller al fondo del terreno y generar un pasillo para que las personas que asistan respeten la privacidad de la casa. Y se ofrece como remate visual el jardín. La iluminación principal sería el oeste, así como sus vientos cálidos. Baño para visitas o medio baño. La relación directa es con la sala y el comedor. La orientación la determina la ventilación, que es el norte. ¿Qué son las corrientes principales de viento? Esto es para eliminar los malos olores. Seguimos con la colocación de los espacios de servicio.
Recordemos que una visita no tiene acceso a estos espacios, solo los integrantes de la familia y la persona encargada de la limpieza. Cocina. Este espacio debe de contar con una relación directa con el comedor. La orientación la determina la ventilación. En este caso es el norte. Para poder ventilar por tema de fugas de gas. Cuarto de lavado. Este espacio debe de contar con una relación directa con la cocina. Inclusive el acceso es por la cocina. La proximidad del cuarto de lavado y de la cocina permite compartir instalaciones como la hidráulica y los desagües. Patio de tendido. Este espacio debe de contar con una relación directa con el cuarto de lavado, pero también puede contar con un acceso de servicio, que es por el pasillo lateral que conduce a la oficina. La orientación recomendada es al oeste, para captar vientos cálidos y el asoleamiento del mediodía al atardecer. Es recomendable manejar un bloqueo visual con el estudio y la sala, utilizando celosías o barreras de vegetación. Escalera. Este espacio debe de contar con una relación directa con el vestíbulo y el baño de visitas puede quedar por debajo de la escalera. Vestíbulo. Es el espacio en donde se concentra la circulación. Gracias al vestíbulo se genera la individualidad y la privacidad en cada espacio. El vestíbulo es un pivote en donde únicamente la persona gira y tiene acceso a las diferentes habitaciones. Su relación directa es con el acceso principal. Propuesta de acomodo del primer nivel. Para esta propuesta seguimos manteniendo la figura base, que representa el terreno, y la información que nos otorga como las colindancias y el acceso principal. De la misma forma, respetamos la ubicación del jardín. Como lo vimos anteriormente, la ubicación de un espacio lo determina los horarios de uso y el aprovechamiento de los recursos naturales, como la iluminación solar y la ventilación. Del lado derecho, en nuestro ejemplo, es el amanecer. Sería la orientación este. Al frente de nuestro terreno sería el mediodía. Sería la orientación sur. Y del lado izquierdo sería la orientación oeste, que es el atardecer. Y en la parte superior corresponde al norte.
y es por donde ingresan los vientos del norte, que son los vientos fríos. En este primer nivel seguimos manejando la concentración de la circulación por medio del vestíbulo, que de la misma forma tiene su relación directa con las escaleras. En este nivel vamos a ubicar los espacios considerados privados. Recordemos que son las áreas en donde se desarrolla la vida privada de la familia. Por lo tanto, una visita no tiene acceso. Recámara principal. La actividad dentro de este espacio se realiza en la tarde y en la noche. Es recomendable utilizar la iluminación solar que se manifiesta por la tarde y su ventilación cálida de la orientación oeste. Esto para calentar la recámara y no se sienta tan fría por la noche. Su relación directa es con el vestíbulo. Baño principal. La orientación de este espacio lo determina la ventilación. Se debe de contemplar una ventana orientada al norte para evitar la acumulación de vapor y de los malos olores. Recámara secundaria y cuarto de televisión. De la misma forma, la orientación recomendada es por el oeste. Para aprovechar la iluminación del atardecer y los vientos cálidos. Una forma para manipular los vientos y dirigirlos a los espacios deseados es utilizando árboles. Las corrientes de viento chocan con el follaje y se desvían, ingresando a la habitación deseada. En ocasiones es complicado encontrar el espacio ideal, ya que se ocupa por otras habitaciones. La solución para poder captar la ventilación y la iluminación adecuada es utilizando diferentes alturas por habitación. Las habitaciones más bajas serán a las que se les puede colocar una ventana hacia la orientación recomendada, y las otras habitaciones que no cuenten con esa posibilidad contarán con una altura mayor. Y en ese desfase de alturas se puede colocar la ventana para captar la iluminación y ventilación recomendada. Sobre el acceso principal, en este ejemplo, se puede colocar un balcón o inclusive otra recámara. Por tratarse de un primer nivel, se coloca la proyección de la azotea del estudio. Y para representar que es un piso más elevado, se proyectan líneas que se cruzan con la leyenda de vacío. Con esto terminamos la propuesta de acomodo de los espacios privados.
que por el momento dejaremos en esta etapa el diseño de la vivienda por el método tradicional, y para el siguiente video realizaremos lo que es el dimensionamiento de los espacios. Así ya utilizaremos un terreno con dimensiones. Para la segunda parte de este video veremos lo que es el diseño arquitectónico influenciado por la quiromancia, y del video anterior retomaremos el diagrama de quiromancia y habitabilidad, y realizaremos una propuesta de acomodo con estos conceptos. Diagrama, quiromancia y habitabilidad. Recordemos que Neptuno está representado con el acceso principal y es la entrada de las buenas o malas intenciones. Venus simboliza la parte social, el espacio en donde los habitantes de la casa interactúan, la sala y el comedor. Marte negativo simboliza la fortaleza de la persona. Recordemos que es el espacio en donde vamos a colocar todos los trofeos, todos los logros que hemos obtenido en las diferentes pruebas que se nos presentan en la vida. Eso construye la personalidad. Júpiter, la autoridad, los padres, está simbolizado con la recámara principal. Saturno, la actividad laboral, es la oficina, el taller, un consultorio, etc. Sol, los hijos, está representado con la recámara secundaria. Mercurio, la salud y la parte espiritual, y representa lo que es la cocina, cuarto de lavado, patio de tendido, espacio religioso. Valle de es el espacio del el árbol sagrado. Marte positivo simboliza lo que son las áreas verdes, el jardín. La luna, la escalera que te conduce a lo más preciado, la recámara de los hijos, o al estacionamiento, que simboliza al materialismo. Propuesta de acomodo conforme al diagrama de quiromancia y habitabilidad. Los criterios que vimos conforme al método de diseño tradicional, en donde utilizamos el aprovechamiento de la ventilación y la iluminación solar, depende de los horarios, de las actividades que se desarrollan dentro de la habitación. Esto determina una orientación. La aportación en este criterio se ve reflejado en un ahorro al momento de pagar las cuentas, como el pago de la luz. Todo lo antes visto del método de diseño tradicional se considera como una base para el acomodo del diseño de quiromancia y habitabilidad. Utilizaremos el mismo ejemplo de terreno que nos proporciona la información de las limitantes,
que son las colindancias, y del acceso principal. Otra información que retomamos es la orientación. Como ya lo vimos, es importante conocer cómo se manifiesta las diferentes intensidades de iluminación solar y de los diferentes tipos de corrientes de aire, que son las corrientes frías y cálidas. Recordemos que al fondo del terreno se encuentra la orientación norte, y es por donde ingresan las corrientes de viento principales. Del lado derecho del terreno corresponde a la orientación este. Es por donde ingresa la iluminación solar tenue y cálida del amanecer. Al frente del terreno corresponde a la orientación sur, y es cuando se considera que se manifiesta la radiación solar más intensa. Del lado izquierdo del terreno corresponde a la orientación oeste, y es por donde se manifiesta el atardecer. Es por donde ingresan las corrientes de viento cálidas, y la iluminación solar es cálida y tenue. Conforme al diagrama de quiromancia y habitabilidad, los primeros elementos a analizar son Neptuno, Venus y la Luna. Neptuno simboliza el acceso principal, que es por donde entran las malas o buenas intenciones. Y recordemos que el acceso principal es el elemento que determina y le da el carácter a la fachada principal. Venus está conformada por la sala y el comedor. Pertenece a la clasificación de espacios públicos, que son los espacios en donde los integrantes de la familia conviven entre sí y con las visitas. En cuanto al criterio de iluminación y ventilación, se considera lo antes expuesto en el método tradicional de diseño. Pero en esta nueva propuesta utilizaremos el concepto de doble altura. Esto permite utilizar grandes ventanales y podemos ingresar una mayor iluminación solar. La doble altura permite que la iluminación se extienda por toda la casa. Contamos con la iluminación del amanecer al atardecer. La doble altura permite también una mejor ventilación. Se puede manejar y manipular corrientes de viento. Se conocen como la ventilación cruzada. Estas corrientes de viento se pueden generar de la siguiente manera. Si se abre una ventana en un extremo de la casa, si retomamos el ejemplo del método de diseño tradicional,
Utilizando barreras de vegetación para desviar las corrientes de la orientación norte y las ingresamos por el lado derecho de la casa, que corresponde a la orientación este. Las corrientes de viento por sí solas buscarán una salida, y si abrimos una ventana en el otro extremo de la casa, que sería del lado izquierdo, que corresponde a la orientación oeste, generamos una salida, y esas corrientes de viento realizan un recorrido y refrescarán el interior de la casa. La luna se relaciona directamente con la escalera, que en el conocimiento espiritual profundo nos recuerda a la crucifixión de una persona. Es cuando el transitar ordinario en la vida de una persona es atravesada por el sendero vertical, que pertenece al ámbito espiritual. Es cuando nos preguntamos en qué escalón nos encontramos, en un peldaño elevado o nos estamos precipitando hacia abajo. La escalera nos conduce a la parte más elevada de la casa, que es en donde encontramos los sentimientos más nobles, que es el amor por la familia, el amor hacia los hijos, y en sentido contrario por el deseo y la ambición por los bienes materiales, por el mundo material, que está simbolizado por el automóvil. En cuanto a su ubicación, mantenemos la misma posición conforme al método de diseño tradicional, y su relación directa es con el acceso principal y el vestíbulo. Valle de Marte es el punto central del diseño y está relacionado con el vestíbulo, que es el espacio en donde se colocará el árbol sagrado, y de la misma forma contará con una doble altura para lograr una ventilación e iluminación adecuada. Conforme al conocimiento espiritual profundo, se sabe que en el lugar en donde aterrizan los ángeles es en el cruce de dos caminos. La simbología es la cruz. Por lo tanto, el espacio sagrado debe de estar en ese punto de encuentro de dos caminos. El primer camino es de sur a norte, es decir, que es de Neptuno y termina en Marte negativo. Y el segundo camino es de este a oeste, es decir, que de Venus a la Luna. Marte positivo es el espacio para colocar los títulos, los trofeos que enaltece a nuestro orgullo. Son los logros y tienen relación directa con Venus, que en este caso sirve como remate visual para el comedor. Marte negativo es el jardín. Representa el grado de interacción que tenemos por los entornos naturales. Un jardín bien diseñado puede generar diferentes emociones a la persona que lo contempla. Mercurio representa a todos aquellos espacios que están relacionados con mantener la limpieza, la alimentación,
Todo esto conlleva a una buena salud. Son los espacios como la cocina, el cuarto de lavado, el patio de tendido, cocina y el baño. Como lo vimos en el método tradicional de diseño, la ubicación la determina la ventilación. Se debe de contemplar colocar ventanas al norte en la cocina para controlar las fugas de gas y en el baño para ventilar los malos olores. Cuarto de lavado con su patio de tendido. Es importante ubicarlos cerca de la cocina y del baño por el tema de compartir instalaciones hidráulicas y desagües. Con esto para evitar largos trayectos de tubería y así se genera un sobrecosto de las instalaciones. La iluminación y la ventilación del cuarto de lavado se captará a través del patio de tendido, que recibirá la luz preferentemente del mediodía al atardecer. Orientación sur a oeste. Recordemos que las corrientes de viento se pueden desviar colocando barreras de vegetación y conducirlas a los espacios que deseamos ventilar. Saturno representa a la actividad comercial que se puede desarrollar en la casa. Es el taller, la oficina, el consultorio. Se considera la misma ubicación propuesta por el método tradicional de diseño. Así como la iluminación y ventilación, por el lado en donde se manifiesta el atardecer. Orientación oeste. Propuesta de acomodo del primer nivel. La representación del terreno y de la orientación, así como su ventilación y la ubicación del jardín, es información que nos brinda el acomodo de la planta baja. La sala, el comedor, el acceso principal y el espacio sagrado son proyecciones que se representan con dos líneas cruzadas y con la leyenda de vacío. Recordemos que son los espacios que cuentan con una doble altura. La luna es la representación de la escalera y nos conduce a un pasillo que tiene la función de un balcón, que nos permite ingresar a los diferentes espacios que encontraremos en el primer nivel. Júpiter está representada por la recámara principal, que es el espacio de los padres, que simboliza la autoridad dentro de la casa. La iluminación y ventilación se retoma conforme al método de diseño tradicional. Es por la orientación oeste. En este ejemplo es por medio de los ventanales de la sala. Mercurio
está representado por el baño principal y, como lo hemos visto, la orientación está determinada por su ventilación, que es por el norte. Sol representa la recámara de los hijos. Como lo hemos visto en los videos anteriores, el sol representa a la riqueza, a los bienes materiales. Por algo es el dedo que se le adorna con los anillos. Y también refleja los sentimientos más nobles, que es el amor por los hijos. La orientación y la ventilación recomendada es por el oeste. En este ejemplo se puede proyectar un poco la recámara de los hijos para generar un espacio y colocar una ventana, captar la iluminación solar y la ventilación recomendada. Ya analizando la propuesta de acomodo del primer nivel y sobre todo imaginándonos esos espacios a doble altura y sobre todo la captación de iluminación solar en la orientación sur, que es la más intensa, se puede disminuir esta iluminación colocando árboles a un costado del acceso principal y así generar sombras, haciendo más confortable el espacio. Así quedaría el criterio de acomodo del primer. Propuesta de acomodo segundo nivel. De la misma forma trabajamos con la proyección de nuestro terreno, así como de la información que nos brinda en cuanto a la orientación. También proyectamos esos espacios que cuentan con una doble altura. La luna. Continuamos con el recorrido de la escalera, que nos conduce a un pasillo, que también mantiene la función de balcón, y nos conduce a las habitaciones que forman parte de este segundo nivel. En este nivel, si lo deseamos, podemos pensar en techar los espacios que cuentan con una doble altura. En mi ejemplo utilizo domos. En el segundo nivel encontramos el espacio de oración, de meditación, que pertenece a Mercurio, que también abarca la parte espiritual. La recomendación es la iluminación del atardecer, así como la ventilación del oeste. Es recomendable realizar las prácticas por la tarde. En este segundo nivel también podemos ubicar otro baño completo y de la misma forma la orientación la determina la ventilación con los vientos del norte. Por último, podemos colocar una segunda recámara que puede ser utilizada por los hijos o por algún familiar que se encuentre de visita. Prácticamente esto sería la propuesta de acomodo, conforme al diagrama de quiromancia y habitabilidad.
Fin de este video. La intención es de no hacer videos muy largos. Damos por terminado esta primera etapa del video y continuamos con el siguiente video, que es su complemento, con el nombre de Cómo diseñar mi casa, capítulo 2, parte 2. Arquiromagia, arquitectura, diseño arquitectónico, quiromancia y magia, utilizando a los elementales de la naturaleza. Te dejo mis datos de contacto por si tienes algún interés con el catálogo de quiromancia o si tienes alguna inquietud por algún diseño de vivienda. Te dejo mi número de WhatsApp, un correo de Yahoo y los datos de la página de Arquiromagia. Coméntame qué opinas sobre este concepto de diseño arquitectónico con un enfoque mágico y esotérico.